A ver, pensemos en esto un momento. ¿Qué es de verdad aprender un idioma? ¿Es nada más sentarse a memorizar palabras y reglas? Pues no. El curso avanzado de lengua maya del Instituto Politécnico Nacional nos enseña que es algo mucho, pero mucho más profundo. Es, digamos, una puerta para conectar con una cultura que está viva, que está evolucionando. Así que bueno, vamos a meternos de lleno a ver de qué se trata. Y esta es la idea central, el punto de partida de todo. La lengua maya no es una pieza de museo o algo estático, para nada. Es algo vivo, que respira, que cambia y se va adaptando. Y en ese movimiento refleja una manera muy particular de entender el mundo. Entonces, el viaje que se propone aquí no es solo de gramática, ¿eh? Es un viaje para cambiar de perspectiva. Se trata de abrir un poco la mente y asomarse a una cosmovisión completamente diferente, todo a través de sus palabras y sus estructuras. Ok, la primera parada de este viaje es volver a lo básico, pero ojo, con una mirada mucho más profunda. No se trata de repetir lo mismo, sino de redescubrir esos cimientos de la conversación del día a día para construir algo más fuerte, más auténtico. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante. Se pasa de un conocimiento, digamos, superficial a uno de verdad profundo. Quienes ya vieron los verbos de movimiento, o sea, los que hablan de acciones, y los estativos, esos que describen cómo es o está algo, ahora se dan cuenta de algo increíble. Esos verbos no son solo para nombrar cosas y ya, no. La simple decisión de usar un verbo de acción en vez de uno de estado, ahí está la clave. Ahí se refleja toda la forma en que la cultura maya ve la realidad. O sea, ya no es solo decir cosas, es de verdad expresar ideas con todo el sabor cultural. Una vez que la base está bien sólida, pues es momento de sacar herramientas más sofisticadas. Aquí es donde el lenguaje se empieza a sentir más preciso, más fluido y, lo más importante, mucho más real. Fíjense, estos tres pasos son fundamentales. Es que dominar cómo decir que no, cómo decir que sí y cómo preguntar bien es básicamente el esqueleto de cualquier buena conversación. Son las piezas que hacen que un diálogo deje de sonar torpe y se sienta natural, coherente. Y en este punto, el curso da un salto cualitativo. Se deja atrás el tema de los marcadores aspectuales, que son los que te dicen si una acción ya se acabó o sigue pasando, para entrar a un concepto más fino, los verbos auxiliares. Entender esta diferencia es como obtener la llave para descifrar la lógica de las oraciones en maya. Permite usar las palabras correctas y darle una riqueza increíble a lo que se dice. Y esto es una joya. De verdad ilustra perfecto la belleza de aprender un idioma a este nivel. No todos son las grandes reglas gramaticales. A veces la magia está en los pequeños detalles, como esta partícula e. Saber usarla es justo lo que marca la diferencia entre sonar a libro de texto y hablar como de verdad se habla en las comunidades, con naturalidad y con cortesía. Ahora veamos cómo se va construyendo todo esto. El curso empieza a meter estructuras más complejas, como estas que vemos aquí. Preposiciones que te dicen la relación entre las cosas, conectores para unir ideas, un repaso a los pronombres. Cada una de estas piezas es como un ladrillo que cuando los juntas te permite armar ideas mucho más completas y con más sentido. Pero a ver, de nada sirve saberse todas las reglas del mundo si no se entiende el contexto. El siguiente nivel de aprendizaje va más allá de las palabras, nos mete de lleno en la parte sociocultural del idioma. Y el punto clave es este. Claro que no se habla igual en una asamblea comunitaria que con la familia en casa. El chiste de este curso es que enseña a moverse en esos diferentes mundos, a ajustar el lenguaje para ser respetuoso y demostrar que de verdad se entiende la cultura. Esa es una habilidad importantísima, porque prueba que no solo se entiende el idioma, sino a su gente. Ahora, vamos a alejarnos un poquito para ver la foto completa. ¿Cuál es la misión más grande detrás de todo esto? O sea, ¿por qué es tan importante este esfuerzo? El primer objetivo, y el más fundamental, es darle poder a quien estudia. La idea es que pueda expresarse en maya con más confianza, con más precisión y, sobre todo, con una sensibilidad cultural bien desarrollada. Es darle las herramientas no solo para hablar, sino para de verdad conversar, para conectar. Pero claro, ese objetivo personal está conectado con algo mucho más grande. Este no es un curso que exista por sí solo. Es una pieza más en un rompecabezas enorme que el IPN está armando para cuidar y darle nueva vida a la increíble riqueza de lenguas que tenemos en México. Y el esfuerzo no se queda solo en el maya. Se extiende a un montón de lenguas, como el náhuatl, el zapoteco, el mixteco y muchísimas más. Cada curso que se abre es un acto de resistencia cultural y al mismo tiempo una fiesta para celebrar la diversidad que nos hace ser quienes somos. Al final del día creo que esta es la idea más potente de todas. Estudiar una lengua originaria no es solo un ejercicio académico, es una acción,
un acto que le mete energía, que le da vida a la identidad, a la historia y a todo el legado de un pueblo. Y bueno, esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? A lo mejor aprender un idioma como el maya va más allá de solo sumar una habilidad a la lista. Quizás sin darnos cuenta estamos asumiendo una responsabilidad chiquita pero súper valiosa, la de poner nuestro granito de arena para que toda una forma de ver, de sentir, de entender el universo, pues, para que siga viva.